Hey amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Abogado del Futuro, el podcast que conecta derecho y tecnología de manera clara y entendible. Soy Daniel Aristizábal y aquí hablamos acerca de derecho digital y de todo lo relacionado con la industria 4.0. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a este episodio del podcast El Abogado del Futuro. En este episodio te voy a hablar de un tema muy importante y es acerca de la libertad de opinión y las plataformas digitales en Colombia. Así que bienvenidos a este nuevo episodio. Pues bien, para poder comenzar a hablar de lo que es la libertad de opinión, pues debemos saber qué es la libertad de opinión o la libertad de expresión. Es un derecho que tenemos todos los ciudadanos para poder expresar todas nuestras ideas, pensamientos y opiniones sobre cualquier asunto de interés público sin miedo a ser censurados ni mucho menos a obtener represalias. La libertad de expresión es un derecho fundamental que está reconocido mundialmente. Por ejemplo, aquí en Colombia, amigos, está reconocido en la Constitución Nacional y por los tratados internacionales de derechos humanos, como por ejemplo el artículo 20 de nuestra Constitución de 1991, pero además por las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las múltiples sentencias de la Corte Constitucional. Pero entonces, ¿por qué es tan importante la libertad de opinión en nuestro medio, especialmente cuando estamos tan llenos de tecnología, de herramientas con inteligencia artificial, en donde las redes sociales se han convertido en una plataforma para opinar, pero también para agredir? ¿Por qué es importante la libertad de opinión? Porque es una forma de poder participar en la vida democrática de un país, de poder ejercer el control social sobre nuestros gobernantes, pero también denunciar las injusticias y las violaciones a los derechos humanos que podamos ser nosotros testigos. Sumado al hecho de que podamos defender nuestras causas y nuestros intereses, contribuyendo al debate público y al pluralismo informativo. Es decir, que podamos tener el derecho de compartir lo que pensamos, pero también tener el derecho de recibir la información de las fuentes que querramos. Pero, ¿qué papel juegan entonces las plataformas digitales dentro del marco de la libertad de expresión? Es la gran pregunta que yo les hago a ustedes en este momento. Las plataformas digitales son medios de comunicación. Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, todas ellas son plataformas con las cuales comunicamos lo que nos gusta, lo que nos disgusta, nuestros intereses. La utilizamos para compartir información, conocimiento o entretenimiento. Algunas de las plataformas más populares son las redes sociales, pero además están los blogs, los podcasts y los canales de YouTube, así como los foros y los wiki en general. Esas plataformas nos permiten ejercer nuestra libertad de expresión de una manera más fácil, rápida y masiva, como nunca antes la hemos podido desarrollar. Podemos crear incluso nuestros propios contenidos, difundir nuestras ideas, interactuar con otras personas, formar comunidades y movimientos sociales y acceder a una diversidad cuasi infinita de fuentes y puntos de vista. Y es que gracias a la democratización del Internet, la comunicación ha dejado de pasar de ser de 1.0 a 2.0, 3.0, en donde simplemente éramos consumidores de la información. Ahora pasamos a convertirnos en prosumidores, es decir, podemos tener la opción de consumir, pero también de producir ese contenido para que otro lo consuma. Y esto obviamente aumenta el pluralismo informativo, pero generalmente también tiene riesgos frente a los desafíos de todo este entramado de noticias falsas, de noticias o información incompleta e incluso hasta peligrosa. Entonces, estas plataformas digitales, como bien les decía, tienen algunos desafíos y riesgos para la libertad de expresión.
Uno de ellos puede ser, por ejemplo, la manipulación, la desinformación, el ciberacoso, la violencia de género digital, la vigilancia masiva, la censura, por ejemplo, o que seamos bloqueados por parte de algunos actores estatales o privados que nos quieran limitar a fin de controlar lo que decimos o que pensemos. Esto puede generar polarización, intolerancia, discriminación o violación de la privacidad e incluso de la dignidad humana. Es por ello importante que como usuarios seamos conscientes de la responsabilidad que tenemos al momento de utilizar las plataformas digitales. Obviamente allí ejercemos nuestra libertad de expresión y debemos hacerlo con respeto, con ética, con criterio, como si estuviésemos hablando con una persona presencialmente que está frente a nosotros. Debemos verificar incluso la veracidad del contenido que estamos compartiendo o que estamos consumiendo y la calidad de la información que consumimos y compartimos, protegiendo nuestros datos personales y obviamente nuestra seguridad digital. Debemos respetar los derechos y las opiniones de los demás. Sabemos de que no todos van a pensar igual a nosotros y debemos respetar esas opiniones contrarias. Pero también debemos hacer respetar nuestras opiniones aun cuando los otros no estén de acuerdo con las nuestras. Eso es respeto, eso es tolerancia, eso es poder vivir en armonía en una comunidad plural. Y debemos entonces exigir que se garantice el acceso libre y equitativo a Internet y a las plataformas digitales para todos los ciudadanos, porque esto genera democracia y genera también el fortalecimiento de la economía y de todos los pilares que tienen nuestros estados de derecho. Finalmente, quiero terminar diciendo que la libertad de opinión es un derecho fundamental, pero es un derecho que no es absoluto. No obstante, debemos defenderlo y promover en todos los espacios en donde nos desempeñemos o nos expresemos la defensa y la protección de este derecho, ya que las plataformas digitales, si bien son herramientas poderosas que podamos aprovechar, también debemos ser conscientes de los riesgos y los límites que enfrentamos. Solo así podremos construir una sociedad mucho mejor informada, más democrática y más pluralista. Es entonces un derecho que debe ser tenido en cuenta o no. Es la pregunta que te quiero hacer en este episodio. Y agradeciendo tu atención, gracias por haberme escuchado estos minutos. Te invito a que nos dejes una reseña en nuestras redes sociales, en @digiabogados en Instagram, en Facebook. También nos puedes encontrar en nuestro sitio web digiabogados.com o en las plataformas de Amazon Music y de Spotify. Que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Llegamos al final de este episodio, pero te invitamos a seguirnos en las redes sociales como @digiabogados y en digiabogados.com.